Saludos chicos, soy su maestro de matemáticas Iván Tejeda. Espero se encuentren bien en el día de hoy. Antes de entrar en materia, tengo para ti una sencilla pregunta. Aunque parezca simple, espero que pienses bien tu respuesta. ¿Cuántas veces puedes restarle 1 al número 10? Más adelante, vamos todos a dar respuesta a esta sencilla pregunta. En la clase anterior, vimos las sucesiones aritméticas, el término general de una sucesión del modo Cn es igual a C1 más n-1 por d. También el cálculo de la diferencia entre los términos de la sucesión y ejercicios variados para adquirir destrezas en esta área tan especial. En el día de hoy aprenderemos a calcular la suma de los enésimos términos de una sucesión aritmética. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. En programación, a menudo se necesita generar valores numéricos uniformemente espaciados y para ello necesitamos una fórmula que nos proporcione dichos valores. En matemáticas, esos conjuntos de valores se denominan sucesiones aritméticas y con un poco de práctica, esas fórmulas las podemos conseguir fácilmente. En estas lecciones estamos tratando la teoría y la práctica de las sucesiones aritméticas y como habíamos dicho en la clase anterior, una sucesión aritmética o también llamada progresión aritmética no es más que una serie ordenada de valores, también llamados términos, en la que la diferencia entre dos valores consecutivos es siempre la misma. Las sucesiones usualmente tienen patrones que nos permiten predecir cuál puede ser el siguiente término de la serie. Por ejemplo, en la sucesión 3, 5, 7, se suman dos números para obtener el siguiente término. Entonces, esta sigue 9, 11, 13 y así sucesivamente. ¿Qué me dices entonces de la serie 21, 16, 11, 6? ¿Puedes decir qué número sigue? Si dijiste 1, estás en lo correcto, ya que la serie suma menos 5 a cada término. Ya sabemos que el término general de una sucesión aritmética es Cn igual a C1 más n-1 por d, y con ella podemos hallar cualquier término de una sucesión dada. En este mismo tema, vamos a adquirir conocimientos de la suma de los enésimos términos de una sucesión aritmética, y en base a esto, nos haremos el siguiente planteamiento. Si una serie es aritmética, existe la forma de hallar su suma sin la necesidad de sumar todos los términos uno por uno. Para hacer este cálculo, utilizaremos la fórmula Sn es igual a n por C1 más Cn, todo esto dividido entre 2. Sn será el resultado de la suma de todos los términos, donde n es el número de términos, C1 es el primer término de la sucesión y Cn es el último término de la sucesión dada. ¿Recuerdas la pregunta que hicimos al inicio? ¿Cuántas veces puedes restarle 1 al número 10? Sigue pensando y más adelante comentaremos al respecto. Muy bien, analicemos el siguiente problema y démosle solución. Durante los primeros 50 días de la pandemia causada por el COVID-19, en República Dominicana muchas empresas cerraron, de modo que una gran cantidad de personas perdieron sus empleos. Suponiendo que los empleos perdidos estuvieran en sucesión aritmética y que el primer día se perdieron 30 empleos y el día 50 se perdieron 1.500 empleos,
¿cuántos empleos se habrán perdido a los 50 días de la pandemia? Para esto, vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos. Sn, que es la suma de todos los términos, es igual a n, que es el número de días que queremos sumar. C1 será entonces la cantidad de empleos que se perdieron el primer día de la pandemia, y Cn es referente al último día de la pandemia, que es el día número 50. En este caso vamos a encontrar la suma de todos los términos, es decir, S50 va a ser igual a n, que en este caso es 50, multiplicado por la suma de C1, que es 30, más Cn, que es 1500. Todo esto dividido entre 2, tal cual como dice nuestra fórmula. Entonces, Sn o S50 va a ser igual a 50 multiplicado por la suma de 30 más 1500, sería 1530. Esto dividido entre 2. S50 entonces va a ser igual a la multiplicación de 50 por 1530. Multiplicamos 5 por todo esto y luego agregamos 0. Decimos 5 por 0 es 0. 5 por 3 es 15. Llevo 1. 5 por 5 es 25 y 1 que llevaba 26. 5 por 1 es 5 y 2 que llevaba 7. Agregamos 0. Y todo esto dividido entre 2. S50 entonces será igual a 76.500 dividido entre 2, sería 38.250. Esto quiere decir que 38.250 personas perdieron sus empleos en los primeros 50 días de la pandemia causada por el COVID-19. Otro modo de ver y resolver ejercicios de suma de enésimos términos de una sucesión aritmética es la siguiente. Dice, encuentre la suma de los primeros 20 términos de la serie aritmética si C1 es 5 y C20 es 62. En este caso, no tenemos una aplicación a la vida diaria, sino solamente el planteamiento dado, donde tenemos a n, que es la cantidad que queremos sumar de términos. C1 es el primer término de la serie y Cn, que es 62, es el último término de la serie. Solamente con estos datos, sustituyendo en nuestra fórmula general, vamos a encontrar la suma de estos términos. Dice entonces que S20 va a ser igual a n, que en este caso es 20, multiplicado por la suma de C1, que es 5, más Cn, que es 62, todo esto dividido entre 2. S20 entonces va a ser igual a 20 multiplicado, y la suma de 5 más 62 serían 67 dividido entre 2. S20 va a ser igual a la división de 20 por 67, igual que en el ejercicio anterior, multiplicamos 2 por 7 es 14, llevo 1, 2 por 6 es 12 y 1 que llevaba 13, agregamos 0 al final y dividimos entre 2. S20 será igual entonces a 1340, entre 2 serían 670. Quiere decir entonces que 670 es la suma de todos los términos de una sucesión donde el primer término es 5 y el último término o el término número 20 es 62. Realicemos otro ejemplo que incluye un cálculo extra que ya sabemos hacer. Dice, encuentre la suma de los primeros 40 términos de la serie aritmética 2, 5, 8, 11 y así sucesivamente. ¿Te parece conocida esta serie? Sí, es la misma que utilizamos en la clase anterior. En este ejercicio, sabemos que el primer término de la sucesión es 2. Como no conocemos el último término, lo calculamos con la fórmula Cn es igual a C1 más
n-1 multiplicado por d y hallamos la diferencia d de los elementos de la serie. Para la serie 2, 5, 8, 11 y así sucesivamente, tenemos que encontrar la diferencia entre ellos. Recuerden que es restar a cada término el anterior. Es decir, para d igual a 11 menos 8 será igual a 3. Para d igual a 8 menos 5 también nos da 3. Y para d igual a 5 menos 2 también será igual a 3. Quiere decir entonces que como es la misma diferencia, es entonces una serie aritmética y la d o la diferencia será igual a 3. Como ya tenemos la diferencia entre los términos de la serie, que es 3, vamos a encontrar ahora el último término de la serie, con la fórmula Cn igual a C1 más n-1 multiplicado por d. Decimos entonces que C40, que es el elemento que quiero conseguir, va a ser igual a C1, que es el primer término, 2, más n-1 sería 40 menos 1, multiplicado por d y la diferencia es 3. De este modo, C40 va a ser igual a 2 más 39 multiplicado por 3. C40 entonces va a ser igual a 2 más 3 por 9, 27. Llevo 2. 3 por 3, 9 y 2 que llevaba, 11. C40 entonces será igual a 2 más 117 sería 119 y de este modo hemos conseguido el término 40 de nuestra serie. Teniendo el primer término de la serie, que es C1 igual a 2 y C40 igual a 119, hallemos ahora la suma de los primeros 40 términos de la serie. Con nuestra fórmula Sn igual a n multiplicado por C1 más Cn, todo esto dividido entre 2, decimos entonces que S40 es igual a n. En este caso, sustituimos a n por su valor, que es 40, multiplicado por C1, que es 2, nuestro primer elemento de la serie, más Cn, que es 119, el término que acabamos de hallar. Todo esto dividido entre 2. S40 será igual a 40 multiplicado por 121. Todo esto también dividido entre 2. S40 es igual y multiplicamos 4 por 1, nos da 4, 4 por 2 nos da 8, 4 por 1 es 4, agregamos el 0 y dividimos entre 2. S40, que es la suma de los primeros 40 términos de nuestra serie, va a ser igual a 4.840 dividido entre 2, nos daría entonces 2.420. Y ese sería nuestro resultado final. El día de hoy pudiste calcular la suma de los enésimos términos de una sucesión aritmética dada. Puedes ampliar tus conocimientos practicando más sobre este tema tan interesante visitando la página web khanacademy.org y mostrar las habilidades que has adquirido a tus compañeros, tu maestro o tu tutor. En nuestra próxima clase hablaremos de las sucesiones geométricas. Te invito a no perderte ninguno de nuestros encuentros para que puedas tener todo lo necesario de estos temas tan interesantes. Antes de despedirnos, debemos dar respuesta a la pregunta que hicimos al principio de la clase. ¿Cuántas veces puedes restarle 1 al número 10? Si tu respuesta fue solo una vez, acertaste. Después de que al 10 le restas 1 la primera vez, deja de ser 10 y se convierte en 9. Por lo tanto, solo podemos restar 1 al 10 una vez. Me despido deseándote un gran día y que el aprendizaje nunca termine. Nos vemos en la próxima clase.